Hola a todos. Hoy tenemos una nueva charla H y en este caso vamos a hablar sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial, la IA, la tan famosa IA, para las empresas y las ventajas que pueden obtener de sus diferentes aplicaciones. Tenemos la inmensa fortuna de contar hoy con Julen Rebollo, un alumno del MBA de la Universidad de las Hespérides, que Julen es además matemático por la Universidad de Alicante, máster en Big Data Analytics por la Carlos III y MBA por la Universidad de las Hespérides, y además consultor en Advanced Analytics en McKinsey, habiendo realizado múltiples proyectos estratégicos en Big Data e inteligencia artificial. Actualmente trabaja en una de las mayores farmacéuticas de productos genéricos del mundo y está liderando los proyectos de innovación en la inteligencia artificial, así como el proceso de transformación estratégica del área comercial y Data Analytics. Yo soy Juan Carlos Andreu, soy el director del MBA de la Universidad de las Hespérides, que este año comienza su tercera edición. Y quiero destacar, que esto es muy importante para nosotros, que al igual que Julen, nuestros alumnos han tenido un gran crecimiento profesional gracias a este máster en las dos ediciones que llevamos. Al igual que el resto de los alumnos, han mejorado sensiblemente sus posiciones en las empresas, han cambiado de trabajo, de sector y por lo tanto, han dado un importante salto en sus carreras profesionales, que son de los objetivos que vosotros, que hacéis un MBA, un Máster en Business Administration, buscáis cuando hacéis un programa de este tipo. Esto para nosotros son dos de los objetivos más importantes en un MBA. Julen, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, de acompañarte hoy. Gracias a ti, Julen. Bueno, esto para mí es complicado, como tú sabes, Julen, pero me gustaría dedicar la sesión de hoy a hablar de la inteligencia artificial, pues cómo se ha ganado tanta relevancia con la inteligencia artificial, si hasta la aparición de ChatGPT no teníamos ninguna inteligencia artificial y no sabíamos lo que hacíamos, que antes hablábamos de Big Data. Dado que somos aquí empresarios, casi todos, ¿qué ventajas nos aportaría la inteligencia artificial para las empresas, tanto las micro, las pymes y las grandes empresas? La gran ventaja de poder aplicar inteligencia artificial en las empresas reside en dos palancas fundamentales. La primera de todas es aportar valor y la generación de valor mediante la aplicación de la IA en ciertos aspectos en los que antes no se aplicaba y conseguimos extraer insights de nuestros datos, de nuestros clientes, de nuestros procesos y podemos con ello repercutirlo en una mayor conversión de leads o generación de valor. Y la otra gran pata que conseguimos es la eficiencia operativa. Hay una gran cantidad de procesos y todos estamos viendo que son manuales o pseudomanuales y gracias a la IA y en particular a la digitalización de la integración de sistemas conseguimos no solo automatizarlos o hacerlos más fáciles, sino que conseguimos incluso delegar tareas a pequeñas IAs que nos ayuden a trabajar de manera mucho más eficiente. Con lo cual conseguimos, por una parte, generar valor, que se traduce en negocio, y por otra parte, bajar costes. Tanto costes operativos como muchas veces traducirlos en tiempos del día a día de nuestro día del trabajo, que podemos, en consecuencia, volver a repercutirlo en una mayor generación de valor. Has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, Julen, pequeñas IAs. ¿Qué son estas pequeñas IAs? Sí, estas pequeñas IAs, estamos hablando de lo que últimamente sale mucho en los medios especializados, que son los agentes. Es decir, la gran revolución de la IA y, por tanto, ¿por qué ha conseguido tener esta fama reciente? Ha sido el uso de ChatGPT, porque ha conseguido democratizar la IA. Y hablaremos un poquito de esto, de por qué la IA siempre ha estado, o últimamente, ahí, pero no ha sido esta ChatGPT que hemos podido empezar a usarla, empezar a tocarla, empezar a que sea accesible para todos. Entonces, una vez que hemos conseguido tener este chatbot inteligente que nos ayuda muchas veces a buscar información o a pequeñas cositas del día a día, hemos llegado a un punto en el que podemos hacer equipos de trabajo de pequeños ChatGPTs que tú les pones una tarea y más o menos entre ellos se autoorganizan para delegar las subtareas y conseguir llevarlas a cabo. Eso, a nivel empresarial, podemos materializarlo
como por ejemplo en el equipo de atención al cliente, en el que muchas veces nos llegan emails de clientes que necesitan una respuesta por nuestra parte. Eso puede ser un trabajo muy manual y hasta cierto punto tedioso. Pero si conseguimos tener pequeñas IAs que leen el email, identifican el problema del cliente, identifican cómo romper el problema del cliente para darle solución en 2 o 3 pasos, y esas IAs consiguen ejecutar porque las empoderamos con nuestras herramientas digitales, como por ejemplo el CRM de nuestra empresa, conseguimos que esas tareas en cierto modo se autoejecuten, y cuando nosotros llegamos y le queremos dar la solución final al cliente, 3/4 partes del trabajo ya está medio hecho o medio preparado para la finalización del mismo. Como por ejemplo puede repercutir en tener ya en nuestra bandeja de entrada un borrador del email con el adjunto de la factura del cliente, con la factura incluso rectificada o con la información que el cliente estaba pidiendo. Con lo cual esas pequeñas IAs trabajan con nosotros y en cierto modo también para nosotros, liberándonos tiempo que emplear en las actividades que aporten más valor a la empresa. Y esas pequeñas IAs, por lo tanto, entiendo que serían aplicables a todo tamaño de empresa. Efectivamente, eso es. Y ahí está una de las grandes complejidades y decisiones que un directivo tiene que tomar en función del tamaño de su empresa. Si es una empresa pequeña, probablemente no tenga capacidad tanto de talento como de equipos como para montarse esos agentes o esas inteligencias artificiales tan bien conectadas y que funcionen solas, sino que probablemente sea más recomendable comprar las licencias o las características de ciertas herramientas que tú ya usas en la empresa, como puede ser el ERP o el CRM o la página web que tengas para el e-commerce, y pagar por habilitar la característica de esa herramienta que ya te permite automatizar ese tipo de procesos y delegar un poco en la herramienta que la haga por ti. Eso puede ser más costoso, pero es más eficiente para una empresa mediana o pequeña. Si nos vamos a una grande, que sí que tenga un equipo de tecnología con mucho equipo, presupuesto y ramificaciones a lo largo del negocio, esas IAs sí que se pueden construir desde un inicio, desde la empresa, y entonces abarcar las áreas de negocio que las necesiten. Vale. Eso a largo plazo puede ser más barato, pero tiene mucha más complejidad. Bueno, ¿y qué es la IA como concepto? ¿Qué tipos de IA? ¿En qué punto estamos ahora mismo con la IA? Claro, pues la IA es un concepto muy ambicioso, porque cuando hablamos de inteligencia artificial siempre estamos pensando en un superordenador, en un supercerebro que sea mejor que un humano y que nos ayude con todo y que sepa de todo y que pueda hacer todo. Sin embargo, esa inteligencia artificial hay que dividirla en etapas, al final como nosotros mismos. Somos pequeños, somos adolescentes y somos adultos. Entonces, trasladando esto a la IA, estaríamos hablando de la IA primigenia, en la que principalmente conseguimos automatizar tareas o conseguimos modelar ciertos aspectos de nuestra realidad. Estamos hablando a lo mejor de modelos estadísticos que son capaces de recoger datos y predecir qué va a pasar en el futuro con cierta precisión, o incluso que son capaces de realizar pequeñas tareas. Esa inteligencia artificial, que es la que llamamos Artificial Narrow Intelligence, tiene ciertas limitaciones, es muy operacional. Estamos hablando de chatbots, de pequeños chatbots empoderados para realizar tareas, o incluso los primeros agentes de los que hablábamos antes. Luego tenemos un segundo estadio de inteligencia artificial, que sería la inteligencia artificial general, en la que ya nos metemos con más fuerza en este apartado de generar ideas, de que la IA pueda ser creativa, que pueda generar cierto conocimiento nuevo y que una misma IA pues pueda aprender de diferentes ramas del conocimiento humano. Pueda aprender de matemáticas, pueda aprender de biología, pueda aprender de música de una misma manera, sin necesidad de tener pequeñas IAs diferentes o fragmentadas. Es decir, que ya intente imitar el cerebro humano y la madurez que pueda tener un adulto. Pero efectivamente aún estamos lejos, porque como comentábamos, lo que estamos consiguiendo hacer es los equipos de pequeñas sillas que emulan un poco esas complejidades, ¿no?, con las tareas que podamos tener. Y luego el último estadio
tendríamos la inteligencia artificial, la super, que sería incluso más allá de las capacidades cognitivas del ser humano y que nos lleve a un nivel de inteligencia mucho más amplio y podamos delegar muchísimas más tareas que simplemente las cosas del día a día, de gestionar la economía, de avanzar en líneas de investigación en diferentes ámbitos científicos y demás, y que incluso se reorganicen entre ellas. Ese estadio efectivamente está lejos, a muchas personas nos genera ilusión incluso llegar a ese tipo de estadio, pero a otros que está lejos. nos puede generar incluso miedo, porque al final es haber construido una inteligencia que en cierto modo nos puede llegar a superar. ¿Esto cómo se usa en la empresa? O sea, hay muchas herramientas, todos podemos acceder. Estas inversiones que se dicen que están en la nube, en el cloud, como lo queramos llamar, ¿eso cómo lo aplicamos en una empresa? Claro, pues ahí lo más importante es entender el recorrido que hemos tenido en la digitalización. Es decir, para poder aplicar IA necesitas tener una cierta madurez digital en la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos construir la casa por el tejado. Sabemos que lo trendy o lo llamativo es meter IA en todas partes, pero si no tenemos una estructura sólida digital de nuestra empresa, no vamos a poder aplicarla o, lo que es peor, podemos aplicarla mal. Entonces, necesitaremos que nuestros procesos de negocio estén digitalizados en la mayor medida de lo posible, que sean lo menos manual posible, que estén bien integrados entre ellos, y eso, hay muchas industrias en lo que eso está muy fragmentado, que al final, imaginemos que para poder realizar una venta no tengo un único canal, tengo muchos canales, como puede ser la parte de e-commerce, la parte de llamadas, la de recibir pedidos incluso por WhatsApp. Es decir, necesitamos muy buena integración de sistemas para luego finalmente poder añadir la IA encima. A nivel, para aterrizarlo y verlo por partes, pues tenemos herramientas que ya están disponibles. Estamos hablando de herramientas que llamaríamos out of the box, es decir, un ChatGPT, que yo hablo con ChatGPT y puedo conseguir trabajar ciertas ideas, puedo conseguir mejorar pues ciertos procesos con los que estoy trabajando. Estamos pensando en, pues tengo un Excel y consigue hacérmelo una agregación, me puede dar un pequeño forecast, estoy preparando una presentación y entonces me da ciertas ideas, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas herramientas que ya están ahí y se pueden utilizar. Ahora bien, la clave será tener mucho cuidado con la privacidad del dato, de lo que compartimos, y que se integren luego con la empresa. Porque al final, si son herramientas de IA que quedan al margen, al final nos pueden dar incluso más trabajo del que nos quitan. Luego hay una segunda pata muy importante, que es la de automatización de procesos, ¿vale? En la automatización de procesos, en esta última década o 2 décadas, hay muchos procesos que se automatizan de manera lineal. Es decir, a medida que yo digitalizo un proceso, se automatiza. De tal manera que libera tiempo de trabajo. Sin embargo, con este tema de los agentes, si el proceso ya está digitalizado y en cierto modo automatizado, si ponemos agentes encima, podemos incluso permitir que entre ellos se organicen y realicen la tarea automáticamente, ¿vale? Estamos, por ejemplo, hablando de digitalizar contratos. Estamos hablando de revisar documentación legal. Si conseguimos un proceso de digitalización de los documentos a nuestra base de datos, ya no hace falta memorizarse humanamente esos documentos o esos contratos. Podemos tener un equipo que, bajo ciertas dudas o ciertas preparaciones de casos, tengamos ese equipo que se lee los contratos, te prepara el modelo que tú estabas buscando, incluso te permite encontrar las sinergias con casos legales anteriores. Entonces hay un gran potencial en la automatización de procesos y poner agentes encima. Y luego está la tercera pata de implementación, que serían los desarrollos desde cero, que son muchos más costosos. Necesitamos costosos en cuanto a tiempo y en cuanto a talento, pero que luego repercuten en una generación de valor mucho más amplia. Estamos hablando, por ejemplo,
de campañas de marketing donde yo quiero hacer microsegmentaciones de mis clientes. Es decir, yo quiero poder personalizar la oferta al máximo, tanto a nivel de productos que yo recomiendo como a nivel de pricing y nivel de descuentos que yo quiero dar. Entonces, hay herramientas, a lo mejor en CRMs que eso ya más o menos te lo hacen, como hablamos al principio, out of the box, sí. Pero si tienes un equipo de Big Data, de Advanced Analytics, de IA en tu empresa, puedes hacerlo mucho más fino, mucho más granular y conseguir apalancar todos los datos disponibles que has conseguido recoger. Y entonces estarías montando una IA, en este caso sería más predictiva que generativa, que sea capaz de capturar todo esto y hacerla desde cero y ajustarla a tus necesidades de negocio. Claro, por eso entiendo que ese concepto que acabas de comentar de la madurez digital es fundamental, ¿no? En este caso. Es fundamental, efectivamente. Imaginemos que contratamos un equipo de IA, un equipo de datos, y cuando nos queremos poner a hacer un modelo de recomendación de productos o de fuga de clientes, que son muy tradicionales en la industria, pues los sistemas no están integrados, los procesos son manuales, no capturamos datos, no estábamos guardando cómo el cliente navega por la página web, no estábamos guardando pues un histórico adecuado de pedidos y de comportamiento del cliente. Entonces no tiene ningún sentido traer un equipo tan bueno cuando las bases no están ahí. Claro, y por lo tanto entiendo que tiene que haber un liderazgo en la implementación de estos procesos que afecte a toda la organización. Efectivamente, y eso es un punto crítico cuando queremos hacer un proceso de transformación digital tan profundo y metiendo ella en muchas ramas diferentes de organización. Si no tenemos ningún tipo de equipo o talento interno que ya sepa cómo gestionar la IA, probablemente nos va a costar mucho llegar a ese nivel de madurez, incluso poner esas bases fundacionales. Sin embargo, si nos vamos a otro extremo de necesito una consultora externa que me lo construya o me lo haga, muy probablemente no consigamos retener el talento que esa consultora va a traer. Porque por supuesto que te lo va a traer y te va a automatizar procesos, te va a traer IA y va a traer casos de uso muy potentes. Pero necesitas talento interno que lo digiera y que le dé mantenimiento. Entonces, incluso en mis propias carnes, cuando he sido consultor, tanto externo como interno, 3/4 partes del proyecto es generar valor en la empresa al cliente con ese proyecto de Advanced Analytics o de IA, pero un gran porcentaje de mi tiempo ha sido de hacer capability building a ese equipo que se va a quedar tras mi proyecto. Claro. Y eso es muy importante porque estamos hablando de que necesitamos contratar el talento y conseguir retenerlo y conseguir planes de carrera a largo plazo. Es decir, exige estrategia, no exige quiero un proyecto y ya está. Necesitamos una estrategia a medio y largo plazo para ser competitivos. Lo cual es fundamental, entiendo, para la implementación de este proceso. Absolutamente, absolutamente. Y finalmente, cuando abordamos este tipo de transformaciones digitales, hay que hacer una alineación de incentivos bastante buena con nuestro equipo de trabajo. Es decir, cuando nosotros queremos traer la IA a una empresa y la queremos traer desde arriba porque sabemos que es la dirección que tenemos que tener para buscar eficiencias y generación de valor, al final eso se traduce en muchos trabajadores y puestos de trabajo que están realizando muchos procesos. Entonces, si esto lo abordamos como vamos a automatizar o vamos a meter IA y por tanto vamos a reducir tiempo y puestos de trabajo, muy probablemente encontremos muchas resistencias. Y destruyamos valor, porque el valor está en meter la IA, genial, pero también en retener el talento interno que tenemos en la empresa y el conocimiento de negocio. Entonces, la propuesta de valor para conseguir el éxito viene de poder alinear los incentivos de la IA con los procesos, con los equipos que los llevan a cabo en la empresa. Es decir, si identificamos, y pongamos algún ejemplo concreto, un equipo que se dedique a la planificación de ventas y gestión de cuentas de clientes. Ese tipo de equipos muy probablemente gaste mucho tiempo en
revisar el histórico de los clientes, de los pedidos, de estar revisando los inventarios, de estar haciendo pedidos a fábrica. Incluso muy probablemente esto se convierta en mucho tiempo dedicado en Excel, intentando hacer modelitos sencillos para saber cuánto hay que pedir a fábrica, modelitos incluso algo más avanzados en un ERP, en el sentido de modelar incluso matemáticamente los pedidos. Entonces, claro, si la propuesta de valor es automatizar eso, porque voy a meter IA, vamos a perder probablemente trabajadores y mucho conocimiento de negocio, cuando realmente donde aportamos valores en automatizar probablemente las predicciones matemáticas de cuánto vamos a vender o cuál va a ser el market share a corto plazo que vamos a tener, para que esa persona que tiene todo el conocimiento de negocio, en lugar de bajar a Excel y estar haciendo cositas de IA, pero digamos más estadística, liberemos el tiempo para que investigue por qué el cliente compra, por qué el cliente no compra, para que esté atento a si un competidor tiene una falta de stock y nosotros podamos aprovechar la oportunidad, para que entienda por qué no estamos vendiendo lo que deberíamos vender, para que esté atento a nuevos productos que tengamos en el portafolio y poder hacer alguna propuesta de valor, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso repercute en productividad de nuestra plantilla y en generación de valor, cuando a priori estábamos buscando una eficiencia operativa. Bueno, volvamos un poco a los agentes. ¿Estos agentes siempre funcionan bien? Si un chatbot nos falla o no nos da respuestas buenas, por lo tanto, ¿qué puede pasar con los agentes? ¿Qué tenemos ahí? Claro, de hecho, vamos a dividir esto en dos partes. Primero, el tema de las respuestas, porque cuando tuvimos acceso a ChatGPT en sus primeras etapas, empezó a haber mucha frustración porque el chat no funcionaba tan correctamente como a lo mejor nos habían vendido o nosotros queríamos aspirar. Claro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que tenemos que entender que un modelo tipo ChatGPT o Perplexity o Grok 4 al final no son modelos de conocimiento, no son modelos matemáticos, algorítmicos que acumulen conocimiento en sí mismo, sino que son modelos de lenguaje. Realmente lo que hay detrás son algoritmos matemáticos que aspiran a entender la complejidad del lenguaje para poder interactuar contigo en el chat. Interactuar por voz es traducirlo a texto, pero realmente el pozo es interactuar contigo como lenguaje. Entonces son algoritmos que están entrenados, y fíjate la sutileza, en que si tú le dices algo, ellos te puedan responder con el menor error posible. Es decir, que lo que ellos te devuelven fallen en la menor medida posible. Eso es, en cierto modo, simétricamente equivalente a decir que están entrenados para darte a ti la mejor respuesta. Evidentemente, cuanto mejor respuesta te dé ChatGPT, menos se equivoca. Pero están realmente entrenados para hablar, no para hacer cosas o para pensar, en cierto modo. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que si tú le preguntas, por ejemplo, hoy, ¿quién es el presidente de España? ChatGPT ha aprendido de la Wikipedia, ha aprendido de Internet. Entonces, de manera coyuntural, se ha aprendido, memorizado dentro de sus complejidades de lenguaje, que hoy es Pedro Sánchez el que está de presidente. Pero no es una cosa, en cierto modo, que sepa o sepa calcular. Me explico. Es un tema más de lenguaje. Que en definitiva no es solo todo lo que reluce en estos agentes, ¿no? En estos chatbots. Efectivamente. Entonces, por eso, luego le preguntamos temas matemáticos y decimos que hazme mi balance o hazme estas cuentas o multiplícame estos números. Y claro, está preparado para hablar contigo. Si alguien no ha escrito anteriormente en su base de datos 1 más 1 es 2, pues igual te contesta 1 más 1 son 7, porque se lo han leído en el script de alguna canción. Eso puede llegar a pasar. Entonces, por eso ChatGPT en sus inicios ponía este banner de esto está entrenado hasta cierta fecha, para ser conscientes de que el conocimiento a posteriori no lo asumía, porque aprende el lenguaje y no del conocimiento, y a partir de ahí viene la complejidad informática que le ponemos, y es empoderar a ese modelo de lenguaje con capacidades analíticas. Que cuando tú le preguntes una cosa, por detrás busque en Internet, encuentre las mejores respuestas y se las lea y te haga un resumen. Que cuando tú le pidas hazme estas cuentas porque tengo estos números, a lo mejor por detrás
en cierto modo, se abre una calculadora, lo calcula y luego te devuelve. De hecho, muchas veces tiene incluso ciertos loops iterativos de tú le pides una cosa, lo intenta calcular, falla, se da cuenta de que no funciona, se da cuenta de por qué no funcionaba, lo vuelve a intentar y así 3 o 4 veces Eso nos pasa a todos, sí. hasta que te da una respuesta correcta. Claro. Porque le hemos empoderado para que pueda hacer este tipo de cálculos. Y esto llevado a los agentes es más de lo mismo. Estamos empoderándoles para que trabajen entre ellos y al final pues ocurre como un equipo de humanos que intentas dividir el trabajo, tienes ciertos roles asignados dentro del equipo, intentas que cada uno haga su parte y luego intentas que todas las partes funcionen. Entonces esto a veces puede fallar y, por ejemplo, es muy divertido poder ver las entrañas de estos equipos, porque vas viendo cómo en un equipo, a mí que me gusta más la parte de Analytics, pues tienes el mini ChatGPT que se dedica a datos, el mini ChatGPT que se dedica a montar modelos de IA de predicción. Fíjate el punto, un modelo de IA que a su vez monta un modelo de IA predictiva. O el mini ChatGPT que cuando el resultado está hecho te hace un informe y te da un resumen de negocio. Pues si tú ves las entrañas de estos agentes, ves cómo hablan entre ellos, se equivocan, fallan, uno le da su parte del trabajo al otro y no lo entiende, entonces le dice que se lo vuelva a escribir, y entonces ves cómo entre ellos pasa pues como con nosotros, que hay que ponerse de acuerdo y conseguir que el trabajo salga adelante. Entonces, los agentes nos pueden levantar mucho trabajo, pero siempre y cuando los modelos del lenguaje por detrás sean buenos y estén empoderados con las herramientas bien integradas en nuestros sistemas. Porque si no, no van a funcionar. En definitiva, esto que estás hablando es como darle un buen uso, ¿no? Y qué podemos obtener realmente de esta inteligencia artificial, ¿no? Eso es, eso es. Es decir, que mucha información sensible de nuestros clientes no la vamos a poder recoger. Por ejemplo, incluso podemos hablar de temas de sexo o raza. Eso no lo puedes por lo menos utilizar en modelos de IA predictiva. Yeah. Pongamos el caso de modelos de scoring de riesgo crediticio, tanto para créditos como para hipotecas. Desde un punto de vista empresarial, tú querrías meter todo lo posible dentro del modelo de IA para que él aprenda y haga la mejor predicción posible y te dé el mejor scoring de riesgo. Pero si puede estar sesgado por temas raciales, no lo vamos a poder utilizar. Porque quizá un sesgo racial que encuentra los datos, el modelo de IA lo perpetúa y no queremos perpetuarlo o entendemos incluso está sesgado. Entonces, la forma de hacer eso es no meterlo en el modelo e incluso ni siquiera recogerlo. Claro, entiendo. Es un punto muy importante. El cumplimiento normativo es fundamental, por lo tanto. Claro. Y para poder llegar ahí, hay que documentar que siempre tenemos una base legal sólida de lo que vamos a recoger. Necesitamos consentimiento explícito, no como antes, que asumíamos que si entras en mi página web, asumes que yo uso tus datos. Ahora necesitamos consentimiento explícito y documentar bien todos los procesos de IA que tenemos, de IA y de datos, porque podemos tener auditorías y revisiones regulatorias. Y hay que estar preparado para ellos. Y una de las palancas también es tener roles muy claros dentro de las empresas que se preocupen de que somos compliance con la regulación. Claro. ¿Vale? Porque a veces y además pasa adaptarte a las regulaciones locales, porque cada área geográfica o país puede tener unas regulaciones diferentes, por lo tanto. Absolutamente, que no nos pille de sorpresa algún tipo de auditoría. Y resulta que no lo tenemos documentado o nos pilla contrapié en general. ¿Tú qué recomendaciones nos harías para las empresas, separando el tamaño de empresa? Una microempresa, una pyme o una gran empresa. ¿Qué pautas generales nos darías para empezar? Sí, pues para poder empezar, dividámoslo un poquito en las tres grandes verticales que podemos tener. Podemos tener un uso personal y tenemos ahí muchos casos de uso que podemos apalancar. Podemos luego traducirlo a una pequeña empresa y luego a una empresa mediana, incluso grande. El tema de IA en uso personal ya lo estamos empezando a ver, que es muy práctico. Todas las herramientas, como comentamos, out of the box, que empiezan a estar democratizadas para todos. Entonces, estamos viendo cómo tenemos ya asistentes personales con nuestro Copilot, nuestro ChatGPT, nuestro Siri,
que nos permite organizar tareas, recordatorios, nos ayuda a gestionar nuestro propio email, incluso le podemos dar cierto contexto de a qué nos dedicamos o qué hacemos y nos da mejores recomendaciones, etcétera, etcétera. Nos ayuda también a generación de contenido, tanto personal como profesional, tanto de texto para páginas web, para blogs, para posts, como temas de arte, como temas de música. Está empezando a tener un uso muy, muy potente, incluso para gestión financiera personal. Es decir, que al final hay muchos aspectos a nivel personal que ya podemos hacer uso de la IA, que eso repercute luego en pequeños procesos empresariales que ya podemos ir automatizando o apalancarnos en ellos para encontrar eficiencias. Estamos hablando de que en marketing a día de hoy ya es una obviedad que para generación de contenido podemos apalancarnos estas herramientas. Que gracias a estas herramientas podemos entender mejor a nuestro cliente. Si nosotros tenemos todas las reviews que han hecho nuestros clientes, pues en cierto modo, en lugar de leerlas una a una, podemos pasar modelos de IA para que se las lean por nosotros, si son especialmente muchas, y nos den ya insights de negocio de cómo mejorar el posicionamiento de nuestro producto o entender dónde estamos fallando o cómo dar un mejor servicio. Estamos hablando de que de temas de diseño y de branding está ya a la orden del día. Estamos hablando de que, y esto está a lo mejor un poquito menos elaborado, los chatbots que ya encontramos en las páginas web, que te ayuda por lo menos con preguntas y respuestas de tu producto, de tus servicios que ofreces. Que eso al final conseguirá mucha más profundidad de no solamente responderte sobre tu página web, sino sobre mi cuenta, mis pedidos, darte información en tiempo real, resolverte dudas sobre tu propia gestión y no solamente más promocional, ¿no?, de la parte de la página web. Estamos hablando de que podemos usar IA para optimizar nuestros precios, nuestros descuentos, nuestra gestión de inventario, conseguir hacer análisis de la competencia, mejorar nuestro posicionamiento de marca. Estamos hablando de que podemos facilitar temas de facturación, de integración bancaria, de gestión de leads, de automatización general de tareas administrativas, en la que nos liberamos tiempo para entender mejor el negocio y aportar valor. Bien. Y finalmente, en empresas grandes hay una gran oportunidad, especialmente en tareas muy recurrentes, como puede ser el tema de reporting, el tema de un marketing un poquito más avanzado, temas de administrativos un poquito más avanzados, aquellos en los que tenemos muchísimos documentos legales, estamos hablando de contratos, textos jurídicos, incluso tema de patentes, temas de logística en general o incluso temas de recursos humanos. Efectivamente, con mucha sensibilidad con este tipo de temas, pero ya empezamos a ver herramientas de análisis de desempeño, predicción de rotación de empleados, etcétera, etcétera. O incluso filtrado o preselección de candidatos. Cuando muchas veces publicas un post en LinkedIn y tienes, si no millones de candidatos y no puedes leértelo todo. Entonces es difícil, un tema muy sensible y muy delicado, pero que necesitas, como estamos hablando, cierta eficiencia operativa para encontrar los mejores perfiles, ¿no?, para tu posición. Pues me ha parecido interesantísimo, Julen, y yo he aprendido muchísimo hoy, gracias a ti. No sé si quieres añadir algo más. Sí, pues un par de cositas que se me vienen a la mente, y es, especialmente, si somos una pyme establecida y que tenemos cierta ambición por embeber procesos de IA, intentar hacer un enfoque gradual. Es decir, intentar entender los principales cuellos de botella que tenemos en nuestro negocio para a partir de ahí encontrar la solución tecnológica que más eficiencias o generación de valor nos va a aportar, y no al revés, de enterarnos en algún congreso de que cierta cosa de IA va muy bien y luego a ver dónde encuentro yo en mi empresa, dónde ponerla. No, eso no, tiene que ser al revés, encontrar la necesidad de negocio y a partir de ahí aportar valor. Eso va a pasar por formar los perfiles internos, especialmente en esas herramientas de IA que no hay que programarlas, que más o menos son rápidas y sencillas de usar. E impulsar el talento interno. Es decir, siempre encontramos perfiles que son más proclives a estar abiertos a utilizar IA. Esos perfiles que son más champion digitales, que pues tienen cierta ambición para innovar y aplicar la IA. ¿Vale? Lógico. Y luego, si realmente
nos vamos a un caso de startup digital, pues todo aquello que ya puedas dejar digital desde el inicio, como tema de CRMs, ERPs, bases de datos en cloud y todos sistemas integrados, si todo eso lo puedes dejar hecho desde el inicio, de una manera eficiente, con una buena gobernanza, eso te va a sentar las bases para poner on top todo el apartado de IA rápidamente. Esa madurez que tú decías antes digital se aplica a todas las empresas en todos los tamaños. Efectivamente, que es el gran gap que durante estos últimos 20 años hemos estado trabajando con las empresas para digitalizarlas. Pero si lo empiezas de cero, aprovecharlo, hacerlo bien. Entonces, por resumir, para conseguir el éxito en la implementación estratégica de inteligencia artificial en una empresa, es fundamental identificar las principales áreas de negocio y procesos que necesitan tanto eficiencia operativa o pueden generar más valor. A su vez, se ha de contar con el nivel de digitalización e integración de sistemas y gestión del dato para poder obtener todo el potencial de la IA. Siempre contando con el talento interno, en ocasiones reforzado por el externo que acompaña al negocio para su puesta en uso. Claro. Muy bien, Julen. Como te decía hace un momento, he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias por tu apoyo en este tema. Y nada, comentaros a todos los que estáis viendo este vídeo que desde la Universidad de las Hespérides estamos haciendo un gran trabajo en todas las áreas y programas para explorar y obtener ventajas de la inteligencia artificial y confiamos que esta charla de hoy os haya servido mucho. No sé, Julen, para cerrar, si quieres decir algo más. Para mí ha sido un placer, una gran oportunidad poder compartir un poquito mi experiencia en este ámbito. Respecto al máster, efectivamente, lo he disfrutado mucho. He conseguido elevar mi perspectiva sobre la gestión empresarial para conseguir tener una visión mucho más estratégica y, en particular, desde los temas de IA, porque si bien en el máster tocamos muchas de las diferentes áreas que hay que tener en cuenta en una empresa, gran parte de innovación está viniendo por parte de la IA. Entonces, ser capaces de entenderla, que no nos vendan la moto para poder utilizarla bien y conseguir aportar valor a nuestra empresa es fundamental. Y gracias al máster lo estoy consiguiendo. Muchas gracias, Julen. Y gracias a todos los que estáis viendo este vídeo. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido y espero también que lo podáis poner en práctica en vuestras empresas. Yo finalmente os animo a visitar la web de la Universidad de las Hespérides, de nuestro programa MBA, y también veis que según entráis en la página web os sale una pestañita para que podáis hablar libremente con nuestros anteriores alumnos y podáis tener impresión de lo que ellos han obtenido de este máster. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Julen. Muchas gracias, un placer.